Yo soy la mujer al borde. Y yo soy Romina, y junto a nuestros invitados queremos naturalizar y conversar acerca de todos los temas que por mucho tiempo las mujeres teníamos que mantener en silencio. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos a Disculpen los Ovarios, el podcast en donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a Kotex y Durex. Disculpen los ovarios, pero quien piensa que la felicidad es una emoción permanente, qué equivocado que está. Ay, estamos en sincronía. Yo he escrito algo parecido. Y disculpen los ovarios, pero la felicidad son solo instantes. Pero instantes que deberíamos elegir conscientemente. Muy bien, uno complementa al otro. Así es. Me gusta. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Disculpen los Ovarios. Y hoy justamente vamos a estar hablando de eso, de la felicidad. Vamos a estar hablando de si existe una receta perfecta para llegar a ella, si todos podemos ser felices, cómo ver la vida de una forma positiva si todo lo que me pasa últimamente es negativo y son malas cosas. Sí. Nos han vendido una idea incorrecta de la felicidad. ¿Qué es realmente la felicidad? Entonces, para hablar de este tema, hoy tenemos a Danica Bakovic. Ella es administradora de empresas, es mamá, es mujer, es empower coach, es business coach y además es especialista en igualdad. Así que, bienvenida, Dani. Gracias chicas, feliz de estar acá con ustedes. Gracias a ti. Bueno. Grandes títulos. Yo te quería preguntar, antes de entrar en el tema, ¿cómo llegas a ser una coach en empoderamiento? Me imagino que en empoderamiento femenino, ¿no? Ya que tocas el tema de igualdad. Qué suerte que mencionas lo de empoderamiento femenino, porque realmente yo me dedico a lo que es empoderamiento en general. Siempre se habla de empoderamiento femenino porque es justamente lo que tenemos que empoderar más, pero realmente el empoderamiento es para todos, ¿no? ¿Cómo llego ahí? Hace 11 años, que es la edad que va a cumplir mi hijo, como te comentaba, porque ese fue un punto de quiebre muy importante en mi vida. Yo tenía un plan trazado y salí embarazada de mi hijo y me cambió mi vida 180 grados totalmente. Y ahí es donde empecé a ser mucho más consciente de mi vida, de mis procesos, de mi proceso de empoderamiento, de mi crecimiento personal. Y ahí es donde empecé a darme cuenta de muchas cosas, muchos aprendizajes. Y todo eso me llevó a dedicarme al liderazgo y empoderamiento. Y por eso es que ahora soy Empowerment Coach y me dedico mucho al crecimiento personal. Buenísimo. Entender empoderamiento creo que es las claves hoy en día de la felicidad, ¿no? De justamente hacerte responsable de tu propia felicidad. No te voy a preguntar qué es empoderamiento, porque creo que vamos a ir trazándolo a través de la conversación, pero sí quizás, y ahí está la pregunta del millón, ¿no? Para ti, ¿qué es la felicidad? A ver, la felicidad es un término que tiene un significado propio, al igual que éxito, al igual que abundancia. Es un significado que cada persona otorga. Mi concepto de felicidad probablemente no sea el mismo que el tuyo ni el tuyo. Claro. Entonces, realmente lo que habría que entender es qué es estar feliz y qué es ser feliz, que son dos conceptos diferentes, ¿no? Yo puedo estar feliz hoy día y mañana puedo no estar feliz, pero sin embargo, soy feliz. Claro. Entonces, son dos cosas distintas, ¿no? Uno es un estado mental, como la tristeza, el enojo, el estar feliz, y la otra es, digamos, algo a lo que tú llegas, alcanzas la felicidad. Es como un estado que engloba muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que para mí, ¿qué es la felicidad? Lo vamos a ir conversando a lo largo de la conversación, ¿no? Eso tiene algo que ver con, o sea, me voy a abrir un poquito, pero eso que hablas de ser feliz o estar feliz, ¿no? Es como a veces dicen que te ame no significa que estoy enamorada. Y eso es algo que nunca he entendido. Claro, sí, porque tú puedes estar enamorada, no, lo que se dice, ¿no? El enamoramiento dura los primeros 3 años o los primeros años del noviazgo, pero tú puedes amar a una persona porque decides amarla todos los días, decides estar con esa persona todos los días. ¿Y eso no significa que por ende estás enamorada? No necesariamente, porque tú puedes, a ver,
no puedes estar enamorada porque es algo muy superficial, o sea, no te dan las maripositas todos los días, no estás gileándote a tu esposo todos los días, pero sin embargo estás enamorada y amas a tu esposo porque tienes tu date, tienes tu viajecito, mantienen y alimentan su relación. Pero estoy segura que en 10 años, bueno, no creo que a la mayoría le den las maripositas pues, todos los días, ¿no? Claro. Que tengas, ay, me mandó un mensajito. Es hambre. Como, ¿es hambre o es caca? Claro, ¿no? O sea, digamos que son conceptos muy similares, pero digamos que tienen su pequeña gran diferencia, ¿no? Ok. Got it. ¿Cómo en tu trabajo en el día a día, en primer lugar, cómo es tu trabajo y cómo ves el tema de la felicidad en tu chamba? Bueno, yo me dedico mucho a hacer conferencias, charlas, es lo que más me gusta. Y hago workshops, me gusta mucho enseñar. Entonces, yo como coach no me limito a hacer conferencias, sesiones 1 a 1. Me gusta mucho enseñar, como te comento. Entonces, dentro de lo que es crecimiento personal se ve mucho el tema de la felicidad porque es lo que todo ser humano quiere alcanzar. Todos, nuestro propósito, lo que al final queremos alcanzar es ser felices en esta vida, ¿no? Es nuestro sentido último, ¿no? Como decía Viktor Franklin, ¿no? El autor, ¿Cómo se llama el libro? En busca del sentido, el hombre en busca del sentido último. Él es psicoanalista, él pasó todo lo que pasó en los campos de concentración. Y él habló justamente de todo lo que vio y narra en su libro al detalle todo lo que vivió y cómo el hombre al final lo que busca es eso, ¿no? El sentido de la vida. Y los seres humanos justamente lo que buscamos es eso, ¿no? Dentro de cualquier cosa, cualquier sueño que tengas, al final lo que tú quieres es ser feliz, es vivir plenamente, ¿no? Exactamente. Sea cual sea tu definición de felicidad, ¿no? Creo que cada vez más estamos abiertos o más que abiertos, conscientes a una idea de la felicidad hacia un bienestar, ¿no? Hoy en día yo trazo mi felicidad según cuánta calma tengo en mi vida. Pero lo cierto es que hemos crecido con grandes ideas que pesan alrededor de la felicidad y la felicidad en específico para las mujeres, ¿no? Sí. Una mujer feliz era... Incluso nosotras, ¿no? Que creo que somos las que como generación estábamos rompiendo justamente con estos paradigmas de felicidad, ¿no? Y justo quería preguntar sobre ellos. Por ejemplo, una mujer feliz era una mujer que tenía que estar casada, ¿no? Heterosexual, claramente, para empezar. Madre, ¿no? ¿Qué otras ideas crees? O ¿qué otras ideas trabajas tú como coach? Porque me imagino que muchas de las personas que acuden a ti vienen justamente con una frustración alrededor de un paradigma, de unas expectativas completamente ajenas. Sí, lo que mencionas es muy cierto. De hecho, no es tan fuerte como era hace varios años atrás. La situación ha ido evolucionando por varios factores. Pero hasta hace unos años, las mujeres éramos tratadas como cosas. No teníamos derecho a voz, no teníamos derecho a voto, no teníamos derecho ni a tener nuestra propia plata, ni a soñar, ni nada. Y teníamos estas escuelas de, mira, sin ir muy lejos, de repente tu abuela, ¿no? Las mandaban a estas escuelas para mujeres donde les enseñaban a ser amas de casa, a atender a tu marido, a ser sumisa, a cuidar a tus hijos, ¿no? Entonces... la mujer siempre ha sido vista como esa forma. Y si te pones a pensar, de alguna manera, también cuando se casaban, eran la mujer de, ¿no? No eran una mujer como mujer individual, ¿no? Entonces, a las mujeres desde hace muchos años se les enseñó eso. Lo vemos hoy en día, sí, pero obviamente en menor proporción. Ya la mujer se ha ido independizando y por esa misma razón también las mujeres hoy en día se casan mucho más tarde. Tener hijos ya no es una prioridad. Ahora la prioridad es ser independiente, de ser profesional, de buscar su propia felicidad, su propia tranquilidad, como tú mencionabas, es primero, ¿no? Entonces, eso ha ido cambiando a lo largo de los años. Y sí, nosotros nos criaban para eso, porque nuestro ideal de felicidad era estar en la casa y satisfacer a tu esposo, y no importa lo que tú pensabas, ¿no? Entonces... ese era el ideal de felicidad, de papel, de rol que tenía que tener la mujer.
Entonces, cuando empezaron a salir estas voces de rebeldía, es donde recién las mujeres han ido empoderándose y han ido dándose cuenta que realmente nosotras también tenemos voz, también tenemos voto, también tenemos sueños, y ahí es donde cae la igualdad. Nosotros tenemos derecho a ser iguales, hombres y mujeres, porque los dos somos seres humanos, dentro de nuestras diferencias, porque el hombre y la mujer nunca van a ser dos seres iguales, pero como seres humanos sí somos iguales, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia de papel que se inculcó tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Al hombre, por su lado, era el cuidar de una casa, el ser el macho, el resaltar profesionalmente, tener los contactos, proveer, etcétera, ¿no? Claro. Qué loco lo que dices, que antes las mujeres como no se les daba la importancia a lo que ellas pensaban, no importaba. Y justamente sin ir más allá, o sea, no sé, mujeres que ahorita tienen 50 y pico años, 60 años máximo, y te lo digo porque son mujeres que yo he atendido en consulta, y me has hecho acordar a una de ellas hace poco, que en realidad no era que ella pensaba distinto, sino es que ella se creía en esa historia. Ajá. Eran programadas de esa manera. Entonces creíamos que eso es la vida, entonces tengo que ser feliz con lo que tengo. O sea, ni siquiera había una posible idea de que puede haber algo más allá, de que yo también podría merecer esto. Exacto. ¿No? Y te lo digo así claramente, en el sexo esto es súper claro, y es lo que veo en consulta con mujeres adultas. ¿no? Los paradigmas. Exacto. Porque así se les había impuesto, que ellas estaban para satisfacer al esposo cuando él Total. quiera, como él quiera. Y ellas no se tenían sentían mal. Exacto. No se sentían mal, pero porque ellas creían que eso era. ¿Pero por qué estaban en consulta luego? Porque tienen un despertar sexual después. ¿Por qué? Porque empiezan a escuchar historias, empiezan a ver, porque ahora hay mucho más voz, ¿no? Exacto. Y los medios la parte también ayudan a que te enteres de todo lo que está sucediendo. Redes, ¿no? libros, cada vez empieza a salir más información. Más información en empoderamiento femenino, en sexualidad, que es al fin y al cabo lo que las tres hacemos. Sí. Y claro, es como, oye, de lo que me he estado perdiendo hace mucho tiempo, exacto. ¿no? Y hace cuando que no lo sientan logra. culpa. Sí. Porque en el fondo ellas piensan, yo quiero hacer eso, uy, pero ¿qué pasa si lo hago? ¿Qué pasa si no lo hago? Sí. ¿Y qué pasa si de verdad quiero disfrutar? Y me gusta disfrutar. Eso está súper relacionado, y no solo en el sexo. El tema de la culpa, que tú lo has dicho. La culpa y la felicidad yo creo que van de la mano. Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque ¿por qué siempre hay culpa? ¿Pero es solo en el tema de las mujeres o es en el ser humano? El tema de merecimiento, yo creo. Sí, también hay un tema de merecimiento porque está implantada las creencias que tú tienes desde niña, ¿no? Por ejemplo, como comentabas esta clienta tuya, ¿no? Las creencias que se le impusieron de que ella tenía que ser de una forma, y luego cuando ya es mayor y se da cuenta de la información, de que de verdad puede disfrutar, de que tiene todo el derecho, de que es mujer, que ella también tiene derecho a sentir felicidad, satisfacción sexual, etcétera, ahí recién se dan cuenta y dicen, oye, en verdad yo no me tengo que sentir mal, yo también merezco esto. Yo también merezco sentir esa felicidad, ese disfrute. Yo, con lo que tú decías, merezco esto, yo valoro esto y es valor que me aporta, ¿no? Entonces ahí empiezan a derrumbar estas creencias que tienen, son creencias limitantes, ¿no? Que se van derrumbando conforme vas teniendo este despertar, como tú decías, ¿no? Y definitivamente, claro, no, creo que la felicidad no es cuestión de género, como decías al comienzo. La versión o la idea de felicidad de cada uno, de cada ser humano en este planeta, va a ser distinta. Siempre con algunas variables de según dónde hayas nacido, ¿no? En qué círculo social estés, o sea, qué es lo que tengas, en qué época, ¿no? Sí. Van a haber cosas que encontramos en común. Pero claro, creo que este discurso también lo que ha hecho es separar un poquito las cajas de, ok, felicidad para los hombres es esto, que está siempre sumamente relacionada con éxito, ¿no? Cosa que a nosotras no nos tocó. O sea, la felicidad era el círculo privado, era tu casita, ¿no? Tu marido, tus hijos, y saber cocinar, ya no puedes ser más feliz después de eso, ¿no? Sí. Pero sí veo un cambio en el paradigma de lo profesional, y quiero llegar al paradigma de lo interpersonal, ¿no? En lo profesional
veo cada vez más mujeres que no solamente merecen los éxitos que cosechan, sino de que orgullosamente lo comparten y son ejemplo, porque parte del empoderamiento femenino es necesitas ejemplos femeninos para, referentes. ¿no? Exacto, referentes femeninos para que una niña pueda decir yo puedo llegar a esto. Exacto. ¿No? Y no tener un techo tan evidente. Por ese lado creo que hay un gran cambio, pero cuando hablamos de la felicidad y el amor, creo que estamos completamente aún ¿Entendiendo todo mal? entendiendo todo mal, o simplemente este discurso de merecimiento no ha llegado o no ha calado tanto en una independencia como financiera, que es lo que te trae, ¿no? Lo profesional y es parte de una escala de empoderamiento. Exactamente, la independencia emocional aún no está ligada mucho a la felicidad, todo lo contrario. Creo que nos hemos pasado 5 temporadas de este podcast tratando de hablar o desmitificar o de construir estas ideas nocivas, ¿no? de las relaciones amorosas o sexoafectivas. Y aún así seguimos midiendo un poco nuestra felicidad según quién está a nuestro lado. ¿Cómo lo ves tú un poco este tema? Hay mucha dependencia de una pareja cuando tú no eres financieramente independiente. Eso definitivamente. Y se da mucho en ese rango porque cuando tú eres independiente, hablemos no de financiera, sino profesionalmente, y ya tienes tus cosas, eres independiente, tienes mayor poder de decisión. Y dedicas más a tu autoconocimiento, que es finalmente donde nace todo, ¿no? Cuando no tienes eso, estás todo el rato buscando inconscientemente esta dependencia o esta suerte de independencia financiera, pero que realmente la relegas en quién está a tu costado. Alguien que te resuelva la vida, básicamente. Exactamente, alguien que te resuelva la vida. O alguien que te haga sentir que no estás sola. Tu backup, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí sucede eso, ¿no? Y se da mucho de que las personas no se dan tiempo a conocerse, se dan tiempo a preocuparse por ellas mismas, porque están metidas en esta relación que es dependiente. Entonces no te permite abrir esta puerta hacia qué quieres tú, hacia dónde voy, qué quiero lograr. Y influye mucho también el miedo, ¿no? El miedo a qué pasa si estoy sola, qué pasa, lo voy a lograr, no lo voy a lograr, mejor me quedo con esta persona. Hay mucha dependencia emocional, entonces no te permite conocerte y como te decía, ese es el primer paso para que tú veas realmente hacia dónde quieres llegar, cuáles son tus sueños, de qué eres capaz, qué aceptas, qué no aceptas, quién está a tu costado, quién no está a tu costado, qué te gusta, qué no te gusta, cómo eres tú, cómo reaccionarías, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que todos podemos ser felices? Sí, totalmente. Todos los seres humanos venimos a este mundo con un propósito, con una razón de ser. De lo contrario, no estaríamos acá. Yo siempre le digo a mis alumnos, a las personas con las que trabajo, es si tú estás vivo en este momento es porque tú todavía tienes algo que hacer en esta vida. Tú tienes una misión acá. El día que la encuentres, ahí sabrás y ese día estarás en tu camino a tu felicidad. Pero de que algo tienes que hacer acá, algo tienes que hacer. Hay 2 personas en este mundo, las que enseñan y las que vienen a aprender. El día que deje de pasar una de esas 2 cosas, te mueres. Entonces, uno tiene que hacerse consciente de eso. Porque muchas veces vivimos en el automático, vivimos como robots, vivimos en el día a día y hoy en día ya se está dando, no ya se está dando, realmente ya hace unos años estamos en este periodo muy rápido de consumismo, metidos en toda la digitalización, en todo esto, que perdemos la noción de la realidad, del sentido de la vida, de por qué venimos acá, cuál es mi papel, cuál es mi propósito, ¿no? Veo personas todos los días que lo único que hacen es levantarse, ir a trabajar, comer, regresar y hacer lo mismo todos los días. En ¿Y modo para supervivencia. Totalmente, en modo supervivencia. En mis clases lo primero que yo pregunto es, ¿cuáles son tus sueños? Y las personas, para mí esa es una de mis mejores clases, ¿ya? Porque de alguna manera los saco de esa casilla, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaron por tus sueños? ¿Cuando eras niño?
¿Cuándo fue la última vez que escuchaste esa palabra? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste ser feliz, sentirte feliz, ¿no? Entonces, empiezan con estas ideas de, no sé, pues, que me asciendan, ¿no? O que tal cosa. No, eso no es tu sueño. Es una meta. Es una meta. Claro, pero eso no es tu plazo. sueño, ¿no? Entonces, así es como me gusta de alguna forma sacudirlos, ¿no? Y es un poco moverlos, no sacarte de tu zona de confort, porque de hecho no te saca de tu zona de confort, pero sí como que meterles esa idea de, oye, ¿verdad? ¿No? Hace tiempo que yo no pienso en esto. ¿Y pasa algo si es que no tienes un sueño claro? No, porque hay muchas personas que no tienen un sueño porque están en busca de. Es como decir, ¿cuál es tu propósito? Yo no sé cuál es mi propósito. Claro, no tienes que saberlo, porque muchas veces eso genera más presión en la misma persona. Exacto. Y va en contra del camino de la felicidad, porque en vez de ir hacia lo que quiero hacer, me frustro más en no tenerlo claro todavía, que cada vez me alejo de ese camino. Exacto, tú lo has dicho, te alejas de ese camino, empiezas a cerrar y no ves realmente los mensajes o las puertas que se te van abriendo. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo busco mi propósito? ¿Cómo encuentro mi propósito? Es lo primero que nada, tienes que empezar a conocerte. O sea, olvídate tu propósito porque eso va a caer después. Tú tienes que empezar a conocerte, a ser más consciente de ti, de tu vida, para que luego, poco a poco, te des cuenta. Porque si tú no conoces tu propósito, pero tú no sabes qué te gusta, qué no te gusta, quién eres tú jamás lo vas a encontrar. ¿No? Entonces, todo tiene su proceso, todo tiene su calma y no debes frustrarte tampoco porque no sepas cuál es tu rumbo, ¿no? Creo que una de las frustraciones actuales es que justamente esta idea de que tu propósito tiene que ir con tu profesión, ¿no? Ahora lo veo cada vez más entre incluso mis amigas que llegamos a los 33, que creo que es una edad bien determinante de, ok, ya soy adulto y tengo que empezar a tomar decisiones adultas y una de ellas es mi camino profesional, ¿no? Sí. Y de pronto muchas de mis amigas, ¿no? Se empiezan a cuestionar lo que estoy haciendo verdaderamente es mi propósito. Y hasta cierto punto no me parece justo, ¿no? Creo que hoy la vida, quizás este New Age de que todos tenemos que encontrar algo más grande para trascender, nos termina frustrando más, ¿no? ¿Cómo transitar estos mensajes, ¿no? Que hasta cierto punto llega a ser este positivismo tóxico de tú puedes con todo y vamos, ¿no? Y levántate y la felicidad sí está un solo paso de tu propósito y es como no sé qué coño es mi propósito es comerme un sándwich, es lo único que sé que quiero hacer. Un día a la vez. Claro, levantarme de la cama y ya es suficiente propósito en mi vida muchas veces. Y de hecho me has hecho acordar porque hace poco vi qué onda con estas resoluciones de año nuevo que me tienen podrida, tal que mis cual. Metas, que no sé qué, y es como que llega un momento donde tú te saturas, justamente por lo que hablábamos de la información que tenemos, que vemos todo el rato, estas personas que hacen esto, que hacen el otro, que tienen éxito, que no tienen éxito y que avanzan y nosotras no avanzamos y nos sentimos abrumadas con todo lo que sucede. Y realmente tu propósito va a caer por su propio peso, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía una idea de lo que quería hacer en mi vida y ciertamente la vida me dio una cachetada y me dijo, ese no es tu propósito. Y literalmente me puso en mi propósito, en camino a mi propósito. Yo no tenía ni idea ni por acá que realmente lo que quería hacer era empoderamiento y hablar de liderazgo y de crecimiento personal. Jamás. O sea, yo tenía la idea de que me quería ir a Nueva York a estudiar para hacer musicales y de hecho es algo que me encanta y cantar y actuar y qué sé yo y claramente no lo soy, ¿no? Porque la vida me puso en esto y realmente me da mucha satisfacción, mucha gratificación hacer lo que hago. Entonces, el propósito no tiene que estar necesariamente ligado a tu vida profesional. De hecho, creo que la gran mayoría de personas no lo está porque viven una vida profesional, pero luego se dan cuenta que en realidad su propósito es otro y terminan renunciando, terminan poniendo un emprendimiento, terminan viajando por el mundo, terminan haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con su profesión. Puede que sí, pero muchas personas no. Y buscan y empiezan este camino hacia la felicidad. ¿Por qué? Porque primero inician la primera parte de su vida hasta los 40 años, 35
¿no? Haciendo lo que pensaban que tenían que hacer o construyendo su vida, etcétera, y luego se dan cuenta donde viene este periodo, este punto de quiebre, ¿no? Donde dicen, ¿qué voy a hacer con mi vida? Claro. ¿No? Y empiezan con no, necesito conocerme, necesito ver, esto no es lo que quiero, y empiezan a ser más conscientes de la vida, más conscientes de lo que es realmente la felicidad. Y de hecho, los medios nos venden una idea de felicidad que no es tampoco, ¿no? Como tú mencionabas, ¿no? Que la felicidad tiene que ser de una o tal forma y no, como te decía en un inicio, la felicidad tiene definición propia por cada uno, ¿no? Bueno, y así como en la vida las personas vamos cambiando, las personas entramos en distintas etapas, me imagino que también la felicidad va cambiando, y esto lo uno también al tema de los sueños, porque como bien decías, que hay personas que quizás no tienen un sueño, pero también hay personas en que dicen, ya los cumplí, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, como plantearse nuevas metas, nuevos sueños siempre es importante, o de repente quedarte en el, bueno, ya cumplí mi sueño, ya estoy, ya eso es la felicidad, entonces ya se podría decir que soy feliz, pero es eso, ¿no? Tipo, me imagino que va cambiando en el tiempo. Sí, la felicidad de hecho no es la misma cuando yo tenía 15, ni cuando tenía 25, ni cuando tengo ahora 35, ¿no? Claro. Va cambiando conforme tu proceso personal va evolucionando, ¿no? De acuerdo a tu madurez, a tu desarrollo, a tu empoderamiento mismo, a tu conciencia de la vida también, ¿no? Todos tenemos distinta conciencia de la vida, distinta madurez. Entonces tu propia definición de felicidad va cambiando. Y en la vida se van dando distintos puntos de quiebre, ¿no? Estos puntos donde tú te replanteas quién eres, cuáles son tus metas, o qué quieres hacer, qué quieres lograr, o como bien dijiste, cumpliste un sueño, ahora qué es lo que sigue, ¿no? Yo siempre creo que si tú cumples algo o logras algo, siempre es what's next, ¿no? O sea, ¿qué es lo siguiente que viene? Pero es un momento también para que tú puedas conectar contigo misma, ¿no? Ok, ya cumplí algo, ahora ¿qué hago? ¿Qué quiero lograr? ¿No? De nuevo mirar hacia ti, hacia adentro y decir, ok, ¿qué es lo siguiente que viene para mí? ¿Qué es lo que quiero hacer? O también darte la oportunidad de, ¿no? Porque muchas veces tú tienes un periodo de vida donde logras algo, ¿no? Por ejemplo, adolescentes o jóvenes que cumplen lo que sus papás quieren, lo cumplen y luego dicen, ok, ahora voy a hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, se dan estos periodos de puntos de quiebre o de reflexión o de interiorización o de cuestionamiento propio, ¿no? También cuando estás en los 50, ¿no? O cuando has tenido un divorcio, ¿no? Y dices, ok, vuelves a nacer, ¿qué es lo que hago, ¿no? ¿Qué quiero hacer, qué quiero lograr? Y empiezas a abrir, yo le llamo la caja de Pandora, ¿no? Porque es esta caja donde en teoría están todos tus demonios y no quieres abrir, pero en el fondo de la caja está esa luz, esos sueños que tú tenías muy escondidos de cuando eras niña o cuando eras joven, o no sé, pues tienes una nueva vida, te divorciaste, o eres viuda, tienes 50 años y te replanteas de nuevo la vida y dices, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me gustaba? ¿Qué es eso que no hice? ¿Qué es eso que no logré? O te empiezas a cuestionar a ti misma también si realmente eres feliz, tienes lo que quieres, lo que no quieres, qué bienestar tienes, cuál es tu salud, y distintos aspectos, ¿no? Entonces, sí, la felicidad va evolucionando y va cambiando contigo. ¿Cuánto daño crees tú que ha hecho el ideal de belleza a la felicidad para las mujeres? Mucho. Y creo que lo vemos porque ya se han dado muchos cambios, ¿no? En campañas, por ejemplo. Hoy en día ya no ves pues a las modelos perfectas de Victoria's Secret, ahora ves a otras modelos con otros tipos de cuerpo más reales, ¿no? Entonces, todavía falta mucho camino por recorrer realmente. Decir, que sean reales no significa que sean felices. O sea, porque por más diversidad corporal que exista, siempre te vas a enfrentar tú misma contra el espejo. O sea, no necesitas de las opiniones del resto para verdaderamente validarte. Pero validarte además desde la infelicidad. O sea, desde cuando llegue a este peso, ahí voy a ser feliz. Exacto, no. Y uno tiene que ser feliz en todo el proceso, ¿no? Y como dicen, disfrutar el proceso. Pero sí, o sea, si bien las cosas han ido cambiando,
por las ideas que te van dando. Hay un tema atrás que es muy importante, que lo vemos ahora bastante, que es el tema de salud mental. Y que está muy relacionado con el tema de la felicidad, claramente, porque si no, los porcentajes o las estadísticas de depresión y de suicidios no estarían en aumento. Incluso ya se ve depresión en niños y adolescentes, que antes nunca se había visto. Entonces ahí te das cuenta que todavía hay mucho por trabajar. Distintos temas que se tratan, ¿no? Pero volviendo al tema de belleza, yo veo ahora a las jóvenes, las adolescentes que están en los colegios, cómo se tratan estos parámetros que se ponen para gustarle a alguien, para encajar. Dios mío. Mira, ayer, por ejemplo, mi hijo, que tiene 10 años, va a cumplir 11, me decía que acaba de empezar una clase, ¿no? Y se sentía pues como este chico nuevo que viene porque ha entrado a una nueva academia. Me decía, creo que tengo que llevar mis cartas de Pokémon para encajar. Claro, eso es otro tipo, pero digamos que voy al hecho, Pero ¿no? la palabra encajar. Encajar. Y yo le dije, hijo, tú no has sido diseñado para encajar, tú has sido diseñado para sobresalir, ¿no? El mismo lema. Porque nosotros los padres, hoy en día tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser ellos mismos, a tener su propia personalidad. Ellos no tienen por qué encajar. Hace poco... Pertenecer, sí, no encajar. Exacto. Buscar la aceptación también de otras personas, de los grupos, ¿no? De estas modas que se están dando, etcétera. Y las chicas, sobre todo. Hace poco se hizo viral este PowerPoint que había de estas chicas que buscaban estos parámetros, que cómo tenían que ser y todo para gustar. Y dije, Dios mío, aquí hay demasiado por trabajar en tema de aceptación, de amor propio, de empoderamiento, porque esas chicas lo único que están siendo es educadas entre comillas, porque no creo que los padres les enseñen eso claramente. Pero de cierta forma siempre hay mensajes que calan, o sea, desde nuestros padres, como pequeños rewards, ¿no? O sea, que entendías que te iba a ir mejor si es que vestías de cierta forma, si es que lucías de cierta forma, si es que andabas con ciertos grupos. O sea, no necesitábamos un PPT. Todas hemos hecho ese PPT en nuestra cabeza, en la adolescencia, en algún momento. Ahora, lo cierto creo que, y justo te quería preguntar este tema también, fuera de lo estético, que por más optimismo, que en realidad estoy un poco negativo hoy día, pero es que es un poco un optimismo falso, que en una campaña pongas cuerpos diversos no es verdaderamente empoderamiento. Sí, es una parte de, pero empoderamiento se hace en el día a día y lo hace la persona. Necesitas ver, así como necesitas roles a cuáles seguir, necesitas ver también diversidad de belleza, de cuerpos, de existencias, así de simple, ¿no? De que permitir que los cuerpos existan como son. Pero cuando hablamos de felicidad y redes sociales, ¿cuándo crees que está el dilema? Porque nosotras también pecamos de publicar las cosas buenas por lo general, ¿no? Claro. Con lo que nos sentimos cómodas. Claro. Y te vas a hacer las 500 fotos porque de esas 500, una dices, bueno, ya, ok, está bien, ¿no? Ya, sí, la puedo subir. O sea, vivimos todos obsesionados con dar también una idea súper acartonada de lo que es ser feliz. Estamos entrando, creo que nuevamente, en un loop de locura, y a mí las redes sociales cada vez me dan un poco más de miedo con esto. Sí. De hecho, yo sí soy de la idea de que las redes sociales efectivamente te venden una idea de felicidad, de vida perfecta, de todo lindo, ¿no? Pero que finalmente está en tu propia responsabilidad. Tú como público y tú como referente también a tu propia comunidad, ¿no? ¿Qué estás vendiendo? Por ejemplo, yo cuando salí embarazada de Tiziana, mi última hija, me sentí pésimo. Me cayó muy mal el embarazo. Y yo dije, en verdad, esta no es una dulce espera, claro, claramente. De dulce no tiene nada. Y yo anuncié mi embarazo en redes sociales con un video de 13 minutos diciéndole justamente eso. Sí, me acuerdo, que era una mierda. Sí, que era una mierda. Que yo estaba
chévere estar embarazada y es una bendición, pero esto Pero no me tiene siento dulce como por el nada. orto, claro. ¿Y qué es lo que pasó? Que empecé a ver, digamos, estas personas que también empezaban a contar, porque me empezaron a salir también estas personas que sí contaban que, claro, muy bonito para la que le fue súper bien el embarazo. De hecho, a mí en mi primer embarazo me fue súper bien, casi ni lo sentí. Pero en el segundo sí me tumbó. Y yo le dije, en verdad, hay muchas personas que no la pasan bien. Y yo no tengo por qué estar con una sonrisa diciéndote, sí, que todo muy bien, que no sé qué. Y eso no quiere decir que no esté agradecida por mi hija, claramente, ¿no? Sino que no Es todo la es, no, exacto, es la realidad, no todo es felicidad en el embarazo. No, uno te dice, pero no estás enferma, estás embarazada, pero me siento enferma. O sea, no me podía parar de la cama, tenía náuseas, vomitaba, o sea, horrible. Sí, te entiendo. O sea, y me dieron todos los síntomas de la vida. Entonces, no me fríes, pues, o sea, de verdad. Y yo lo mostré porque era la verdad, ¿no? Y yo siempre he sido de mostrarlo y decir lo bonito y lo feo. Tanto así que mi mamá me decía, Danica, pero todo lo que dices es como que negativo. Yo, no es negativo, es la realidad. Y yo no tengo por qué estar mostrando cada 5 segundos que soy feliz. Porque esa no es la realidad. Claro. Y además porque yo lo que enseño es en base a mis procesos de empoderamiento. Y el empoderamiento es eso, no es todo felicidad. De hecho, el empoderamiento se basa más en todas estas cosas que te van construyendo día a día. Y Dani, una pregunta para darle algunas herramientas a las personas, entrando ya como un poco más a la parte práctica. ¿Cómo pueden hacer las personas que piensan de todo me pasa mal en la vida? Todos tenemos esa amiga, Siempre ¿no? tropezó Todo me va con la- mal, sí. nada me va bien. Sí, tenía qué que suerte pasarme a tú, mí. Uy, la siempre. Sí, la víctima, ¿no? Víctima. ¿Cómo empezar a cambiar esa perspectiva de las cosas negativas? A ver, si eres tú la víctima o si eres tú la amiga. No, la víctima. Bueno, si eres tú la víctima, de hecho tienes que cambiar esa mentalidad, ¿no? Uno no puede vivir en mentalidad de víctima pensando que todo le pasa a uno y nada le pasa al resto. Empezar a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Cambiar la perspectiva de las cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo cometo un error en decir, puta madre, la cagué, ahora qué voy a hacer, etcétera, decir, ok, ¿de qué aprendo? ¿No? ¿Cuál es mi siguiente paso? Ya no lo voy a volver a cometer. Tengo un aprendizaje más, ¿no? No siempre se empieza desde cero, se empieza ya con todo un conocimiento previo. Entonces, primero que nada, ser consciente de eso, ¿no? ¿En qué mentalidad estoy? ¿En mi mentalidad víctima o de crecimiento? ¿Estoy echándole la culpa a todo el mundo o realmente me estoy haciendo responsable de mis actos, de mi vida, de lo que quiero lograr, ¿no? Ser consciente de que realmente no estás en un estado en el que te permita crecer, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es identificar, aceptar y luego cambias o potencias. Y eso lo haces para trabajar tu FODA personal, que yo utilizo mucho esa herramienta como una de las herramientas para empezar tu autoconocimiento, para empezar a abrir esa puertita de ti misma, ¿no? De que empieces a tener esta conversación contigo misma, ¿no? Si tú quieres cambiar algo, no lo vas a poder cambiar si primero no identificas qué cosa tienes que cambiar y si primero no aceptas que realmente lo tienes, sea bueno o malo, ¿no? Puede ser una fortaleza que luego la puedes potenciar o puede ser una debilidad, ¿no? Y muchas veces nos cuesta más aceptar nuestras debilidades. Realmente yo soy de esta forma, pero ¿y por qué soy? ¿Qué me genera? ¿Y qué es bueno, qué es malo? ¿Cómo lo puedo cambiar? Porque uno no puede cambiar si no sabes primero qué es lo que tienes. Claro. ¿Cómo saber qué nos hace felices? Creo que has dado una clave, ¿no? FODA. O sea, primero te tienes que conocer, pero luego hay como algún norte, porque siento que a veces, o quizás voy a responder por ti, pero no, creo que uno de mis primeros aprendizajes en este camino de autoconocimiento que es constante y será hasta que termine mi propósito en esta vida, ¿no? O deje de aprender. Nunca quiero dejar de aprender. Fue ok, esta es la felicidad para mis padres. Esta no es la felicidad para mí. ¿Qué factores crees que ayudan a alguien a entender o encontrar qué los hace felices?
Hay un factor y es la vida, ¿no? El mejor ejemplo que les he dado es la mía. Yo tenía una idea de mi vida y la vida realmente me mostró que esa no era Claro, la mi vida es propósito. lo que pasa mientras que haces planes de Exacto. vida, ¿no? Y el tema es que tú estés abierta a entender estos mensajes y estas cosas que te pasan. Y esa es la mentalidad de crecimiento. Porque si no ves esos mensajes, esas cosas que te pasan, es porque vives en tu modo víctima. Y lo único que haces es preguntarte, ¿pero por qué me pasa a mí? En lugar de ¿para qué? ¿Para qué me está pasando? Y eso lo entendí cuando salí embarazada. Y obviamente entenderán que me cayó un baldazo de agua fría y yo no entendía qué me estaba pasando. Hasta que luego me di cuenta que en verdad, ¿para qué me estaba pasando esta situación? Para estar hoy en día acá con ustedes, ¿no? Entonces, uno tiene que hacerse las preguntas correctas y tiene que estar en un estado de recepción a las cosas que la vida te va dando, a las puertas que se te van abriendo, a los mensajes que vas recibiendo. Porque si tú no estás en ese estado, no vas a ver nada. Nada, te apuesto, no ves nada. Y no ves ni una puerta, ni una salida, vives en un hoyo y realmente nadie te va a sacar. Nadie, ni tu coach, ni tu amigo, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu novio, ni tu esposo, nadie. Solamente tú. Es por eso que cada persona es la única persona capaz de cambiar y de crecer y de ser responsable de su propio crecimiento. Dani, vamos a entrar a un bloque que se llama Sí, yo digo. Sí, yo digo. ¿Ya? Cosa que ambas vamos a decir esta frase y tú vas a decir la primera palabra que se te venga a la mente. Yeah. Por ejemplo, si yo digo salud mental, tú dices. Meditación. Ujú. Importante, sobre todo con todo el ruido alrededor hoy en día, ¿no? Sí, ruido. Hace poco vi un meme que era un niño frente a una computadora jugando pues Atari, ni tú, ¿no? Y decía, antes nos poníamos a jugar en internet o en lo digital para salir de la realidad. Y ahora salimos de la realidad para salir, nos vamos a la realidad para salir de lo digital. De lo digital, Sí. ¿no? Sí, Qué fuerte, es verdad. Sí, es verdad. Creo que una de las lecciones también de felicidad que yo podría dar es dejen de seguir a las cuentas que les hacen sentir Sí. mal con ustedes mismos. Sí, tóxicas. Es lo primero que tienes que hacer en esta sensibilización alrededor de, ok, ¿qué me aporta verdaderamente bienestar? Porque nos autosaboteamos la felicidad constantemente. Somos unos maestros y creo que las mujeres, más aún por esta idea de culpa, por esta idea de no lo merezco y por esta idea de amor tóxico con el que hemos crecido, es la clásica, ¿no? Me encantan los malos siempre, los que hacen basura, pero viene el bueno, el que muere por ti, el Y que no te ofrece estamos todo. Es como, satisfechas. claro. Qué aburrido. O te cagas de miedo, ¿no? Porque nunca has tenido algo como bonito Algo tan ni bueno. sano. Too No good estás to be true, acostumbrado, ¿no? nos hemos creído tanto como que el amor duele, que Sí. ya no estás acostumbrado a lo bueno. Sí. Me fui por la tangente, pero en fin, quería decirlo. Sí, está Si yo digo corazón, tú dices Amor, Si yo digo empoderamiento, tú dices. poder, si yo digo felicidad, tú dices todo. De hecho, volviendo a tu pregunta inicial, si yo soy feliz después de los conceptos que vimos, mi respuesta es sí, soy feliz, sin tener todo y sin que me falte nada. qué bonito. bonito. Soy feliz. Bueno, nada, Dani, muchísimas gracias en verdad por hablar de ese tema tan importante con nosotras, por dar bastantes herramientas y sobre todo hablar desde lo real, ¿no? Desde lo que es y poder romper con todas estas expectativas y lo que nos han hecho creer que nos van a hacer felices cuando en realidad es al contrario y nos alejan más de lo que nosotros estamos buscando en algún momento, que es la felicidad. Gracias a ustedes, feliz de estar acá. Muy feliz. Yeah. Y felizmente nos despedimos diciéndoles que háganse cargo. Háganse cargo de su felicidad, háganse cargo de su vida y háganse cargo de sentarse a hacer un FODA. Me voy ahora mismo a hacer mi FODA del 2023 para verdaderamente ver cómo vamos en felicidad. Sí, de hecho, no sé si me dejan, Sí, pero ahora en febrero voy a lanzar una guía gratuita, justamente porque siempre me lo piden,
qué cosas pueden hacer para empezar a autoconocerse. Así que Increíble. estén atentos para que lo puedan descargar ¿Y gratuitamente dónde para va a todos. estar? En tus redes. En mi página web tu y en página. mis redes, danikavakovic.com, y en mis redes Dani Kavakovic también. Buenísimo. Vayan Ya. a seguir Así a que esta sí. mujer ahora mismo y más empoderamiento para todos. Hasta la próxima. Chao, gracias. Este episodio llega gracias a Cotex y Durex.